¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. A ver, esta noche continuamos con las elecciones generales en Bolivia, en donde aún nada es oficial. Se lo repito, nada es oficial en torno al resultado, ¿no? No importa que el presidente Evo Morales insista en declararse como ganador. Esto no es oficial. Esto no pasa de ser tal vez un deseo de Morales, pero no una realidad. ¿Por qué le digo esto? Es que el órgano electoral plurinacional aún no da un resultado final y aún no llega al 100% de las actas computadas. En medio de denuncias de fraude, protestas, denuncias del oficialismo de un supuesto intento de golpe de Estado y una sesión extraordinaria de la OEA, en la que el director de observación electoral de la Organización de Estados Americanos afirmó que sería una mejor opción convocar una segunda vuelta electoral en Bolivia. Algo con lo que muchos parecen estar de acuerdo. Pero además aclaró que una segunda vuelta como mejor opción, incluso en el caso de que Evo Morales consiga ganar en primera vuelta. En este caso particular, tendría que alcanzar un margen de 10 puntos porcentuales de diferencia frente a su opositor Carlos Mesa. Le digo que con el 97.45% de las actas computadas, el oficialista y actual presidente Evo Morales cuenta con un 46.24%, mientras que Carlos Mesa, su opositor, con un 37.18%. Ojo, ponga atención a estas pequeñas cifras, que aquí está todo. Estos resultados le dan a Evo Morales un 9.06% de distancia a favor de Morales, ¿no? Pero es insuficiente para ganar en primera vuelta. ¿Por qué? Porque necesita, le decía, 10% y está en 9.06. En pocas palabras, le faltan 0.94 décimas para en realidad, y no solo por declaraciones, ser declarado ganador en primera vuelta. Quiero decirle que hasta el momento no hay un resultado. Es más, se lo verifico en este momento. Ahora mismo, 97.46% con las cifras que le acabo de dar. Eso es lo que hay en la página oficial del órgano electoral plurinacional. ¿Qué va a pasar en Bolivia? ¿Habrá o no una segunda vuelta? Y entonces surge esta nueva pregunta. La oposición dice que hubo fraude. Pero entonces, si hay segunda vuelta, ¿no hubo fraude? ¿O no podría haber fraude en una segunda vuelta con ese mismo órgano electoral, con ese mismo tribunal? Nosotros vamos a estar muy pendientes. Si hay un cambio en esta estadística en estos momentos durante el programa. Pero mientras tanto, ¿qué cosas podrían pasar también en las próximas horas? Iniciamos. Saludar y agradecer por este nuevo triunfo del movimiento del socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos. Un gigantesco fraude que pretende hacernos creer que no habrá segunda vuelta. Es la cuarta elección consecutiva, ganamos democráticamente. Quiero recordarle que el año 2014 fue elegido en este mandato constitucional de manera inconstitucional. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral conclu el ex Vol 3, el ex de elecciones Vol de Bolivia 3, porque es el tercer día consecutivo que Conclusiones le está dando seguimiento a lo que ocurre
y a lo que podría ocurrir en Bolivia. Conclu, el ex Bol 3. Esa es la etiqueta, por favor, sus comentarios con este hashtag o etiqueta a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. Esa es la cuenta en Twitter. Conclu, el ex Bol 3, la etiqueta. En Bolivia, le decía yo, continúa la tensión, eso por supuesto, ¿no? En las calles se nota. ¿Por qué? Por presunto fraude, por irregularidades, denuncias que vienen de parte de la oposición en lo que fueron los comicios del pasado domingo. Ya estamos a miércoles y aún no hay un resultado. En estos, obviamente, Evo Morales busca la reelección, a pesar de un referendo en febrero en el que le dijeron no. Pero a pesar de eso, lo habilitaron. Y a pesar de eso, participó. Y a pesar de eso, hoy está a menos de un punto porcentual de poder ganar en primera vuelta. ¿Contra quién? Contra el candidato de la Alianza Comunidad Ciudadana, el opositor Carlos Mesa. Este miércoles algo muy importante. La Organización de Estados Americanos denuncia que el gobierno ha suministrado versiones contradictorias sobre las razones por las que se interrumpió el recuento electoral. Es ahí donde se marca desde la oposición el punto de partida para un fraude. Esto es lo que dice la oposición. Y eso es lo que trajo, por supuesto, todo lo que hemos visto hasta el día de hoy como consecuencia. Estas protestas, esta falta de credibilidad, esta sesión extraordinaria en la OEA, esta interrupción en el conteo. En el conteo rápido, lo que conocemos como boca de urna. Ahí se paró, de pronto la tendencia cambió cuando regresó, después de 20 horas de haber sido suspendido, ¿no? En donde Carlos Mesa estaba muy bien, después de 20 horas Evo Morales estaba mejor. Por todo esto, la OEA recomendó entonces que independientemente de lo que arroje el resultado final de los comicios, que le estaba dando hace un momento, independientemente de ese resultado, que mejor se realice una segunda vuelta, debido al contexto, la problemática, la incertidumbre, las dudas. Segunda vuelta es la solución de la OEA. Segunda ronda. Incluso si Evo Morales consigue el margen suficiente, el 10%, para alcanzar la victoria en la primera vuelta. Aún que lograra este resultado, la OEA dice mejor segunda vuelta. El cómputo oficial está este miércoles hasta ahora en el 97.46 del escrutinio de votos. Ya le decía yo, Evo Morales está a solo décimas, .94 de obtener el triunfo, en un recuento que la oposición insiste es fraudulento. Pero mientras tanto, Evo Morales se muestra seguro de que cuando concluya el conteo, y el voto rural se sume, tendría la victoria en los comicios. Pero ya para qué se lo digo, él ya se ha adelantado a decir que ganó. Y le repito, no es oficial. No es oficial, no importa cuántas veces lo diga. Hasta que no venga una decisión oficial por parte del órgano electoral, no tiene ningún peso. No tiene ningún peso que diga que ganó. Porque no hay sustento en los números. Pero la tensión y el descontento popular tras la elección han seguido también en aumento. En 2 regiones se han movilizado y llaman a un paro indefinido y exigen que el Tribunal Electoral respete el voto y lleve a cabo una segunda vuelta. Ahora, ¿qué dice Morales esto de la segunda vuelta? Dice, no, esto es un golpe de Estado, es un intento de golpe de Estado. Así lo están denunciando. En conferencia de prensa este miércoles, Evo Morales llamó a sus seguidores, y citamos, a mantenerse en estado de emergencia y a defender la democracia ante quienes no reconocen que va a ganar en primera vuelta por 4ª vez consecutiva. Pero fíjese usted, no reconocen que va a ganar. Pero es que aquí no se trata de reconocer nada. Aquí se trata de que se dé un resultado oficial en el que digan si pudo o no. Y entonces, con toda transparencia, legalidad, se reconocería lo que dijera el órgano. Pero, por las denuncias de fraude, la oposición ha dicho, aquí mismo Carlos Mesa, en este programa, desconocerían los resultados.
si no hay una segunda vuelta. Pero ¿qué dijo Evo Morales y cómo lo dijo? Escúchelo. Ganamos en 6 departamentos, tenemos mayoría absoluta en diputados y senadores, faltó poco para tener 2 tercios, pero también ganamos con más de 500,000 de votos al segundo opositor. He convocado esta conferencia para denunciar ante el pueblo boliviano y al mundo entero. Está en proceso un golpe de Estado. Aunque quiero decirle, ya sabía anticipadamente, se prepararon la brecha. Por su parte, el candidato opositor Carlos Mesa envió un mensaje en video a todos los bolivianos, claro, a la comunidad internacional también, en el que pidió estar en alerta y aseguró que cualquier resultado, como ya le decía, que dé por ganador a Morales. Como ya le decía, que dé por ganador a Morales en primera vuelta es producto del fraude. Escúchelo. Y pedirle a la comunidad internacional que se mantenga vigilante para que este país, nuestro amado país, nuestra amada Bolivia, no entre en el camino de la dictadura al que quiere llevarnos el presidente Morales. Convoco hoy a todos nuestros compatriotas que creen en la democracia a la movilización permanente, a la movilización en defensa del voto, porque quiero decirle al presidente, no vamos a permitir que se nos robe por segunda vez una elección. Y hace tan solo unos minutos, Carlos Mesa, a través de su cuenta de Twitter, envía un documento en el que anuncia la creación de la Coordinadora de Defensa de la Democracia. Dice, en un momento crucial por el que atraviesa la democracia boliviana, los representantes de los partidos políticos democráticos, comités cívicos, Comité Nacional de Defensa de la Democracia, el CONADE, y organizaciones de la sociedad civil decidimos conformar la Coordinadora de Defensa de la Democracia. Vienen 4 estatutos explicando el porqué, obviamente para defender el voto, lo estoy resumiendo. Está firmado por Carlos Mesa, Rubén Costas, Samuel Doria Medina, Luis Revilla, Waldo Albarracín, Luis Fernando Camacho, Gustavo Pedraza, Óscar Ortiz, Edgar Guzmán, Adrián Oliva, Rolando Villena y Marco Pumari. De hecho, uno de ellos es mi invitado, es Luis Fernando Camacho, con el que voy a estar hablando más adelante, que es el presidente del Comité PRO Santa Cruz, una de las organizaciones que convocó a un paro indefinido, que inició el martes por la noche, cuando en Santa Cruz manifestantes quemaron parte de la sede del Tribunal Electoral. Aquí le presenté las imágenes que daba el triunfo en la región a Morales. Los manifestantes piden una segunda vuelta, buscan que el paro se extienda a todo Bolivia. Precisamente él es mi invitado. Vamos entonces con Luis Fernando Camacho, el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz. Le doy la bienvenida a Luis Fernando Camacho. Bienvenido, Luis Fernando, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, querido Fernando. Un gusto saludarlo y un mensaje al mundo entero a través de CNN, y agradecido por darnos la posibilidad de poder reflejar al mundo lo que estamos viviendo los bolivianos desde acá, desde nuestro país, respecto a la delicada situación democrática que tenemos los bolivianos. Así es, como lo dice usted, tal cual, delicada situación democrática que están viviendo los bolivianos. Interesante, usted da un ultimátum el día de hoy, 2 horas al gobierno para anunciar segunda vuelta. No sé a qué hora lo hizo, pero lo hizo. ¿Han pasado ya las 2 horas? ¿Alguna respuesta? Efectivamente, el día de ayer, en realidad, cuando iniciamos la medida del paro indefinido a los pies del Cristo Redentor aquí en la ciudad de Santa Cruz, fue dada en función de que el día de hoy tendríamos que haber dado ya la respuesta en función de la ausencia de los resultados totales y la garantía de la segunda vuelta. Esto fue coordinado con los organismos internacionales que son veedores, el cual nos pidieron que no efectuemos ninguna acción en la cual pueda poner en riesgo lo que significa el presidente Morales decir que estamos en un golpe de Estado.
no hay ningún golpe de Estado, pero evidentemente con las declaraciones el día de ayer, para poder darle el plazo de 2 horas, desde del día de ayer hasta las 12 del día de ahora, que eran 12 horas, era justamente que el presidente Morales pueda garantizar a través del órgano electoral, y digo garantizar porque el órgano depende del presidente totalmente de su partido, y era el ultimátum. Pero también fuimos conscientes de que en la mañana apareció el presidente Morales con la excusa de que se le estaba queriendo dar un golpe de Estado, y ya teníamos información que buscaba militarizar Bolivia. Por lo tanto, en coordinación con los organismos internacionales, decidimos levantar el plazo, continuar la medida de paro indefinido y confiar en el órgano. ¿Por qué? Porque ellos hasta ahora nos han reflejado los dos informes que han respaldado la segunda vuelta, y es que no hay una base clara en función de demostrar actas el fraude. Es muy manipulable, pero a nivel del gobierno, y es muy manipulable a través de ellos. Sin embargo, esto es una noticia que le doy el día mismo lunes. Se le envió una carta al Colegio Nacional de Ingenieros y Departamental de Ingenieros de Bolivia y de Santa Cruz correspondientemente, para que puedan hacer un estudio técnico-científico respecto a la suspensión de la contabilización del voto que hubo el día del proceso eleccionario. El día de hoy se nos ha entregado la información clara donde muestra un fraude ya contemplado, solamente con la diferencia numérica que existe entre los tiempos que se ha suspendido este conteo de votos, y la clara muestra también de que hay un fraude electoral que ellos han ido a entregar justamente a los veedores para que se encuentre en sus manos y ellos puedan reflejar. ¿Qué nos interesa? Que el mundo entero sepa que aquí los bolivianos estamos movilizados, estamos preocupados por nuestro sistema democrático. El único golpe que se le dio a este país fue el no respeto al voto del 21 de febrero del 2016. El presidente Morales dijo un discurso que quedó claro en la historia de este país. Dice, el no respetar el voto del pueblo sería dar un golpe de Estado. Quien da un golpe de Estado es un dictador. El golpe de Estado lo dio él con el fallo del Tribunal Constitucional en el año 2017, en noviembre, cuando fundamenta un derecho humano para su reelección. Y justamente lo confirma el Tribunal Electoral habilitando ese binomio inconstitucional. Por supuesto, nosotros le dimos la cobertura amplia a este tema del 21 de febrero. Fue un referendo que, dadas las circunstancias, de cualquier forma, no se respetó. Como quiera que se vea, no se respetó la decisión del pueblo, del soberano. Fue que no querían a Evo Morales para correr por una reelección. Sin embargo, aquí estamos hablando de esto el día de hoy. Luis Fernando, déjame hacer una pausa. Regreso para que hablemos acerca de otro tema sumamente importante que quisiera nos ayudaras a explicar en este sentido, los comités cívicos, ¿no? Y lo que puede ocurrir, qué es lo que puede pasar, que además está contemplado dentro de la propia Constitución de Bolivia, y dejarlo en claro, qué es lo que puede pasar, cuál es el poder y la fuerza que se tiene desde ese ángulo. Es muy importante, es muy, muy importante, porque no en todos los países es así. Estoy con Luis Fernando Camacho, líder del Comité Cívico Pro Santa Cruz. Y más adelante también en esta conclusión les voy a hablar con Jorge Quiroga, Jorge Tuto Quiroga, el expresidente de Bolivia. Él me acompañará en vivo desde La Paz. Ya vuelvo. Estoy revisando precisamente la página del órgano electoral plurinacional y quiero hacer una aclaración. El dato que le di hace rato, nada más para no confundirnos, ¿no? El dato que le di hace rato en los porcentuales es Bolivia. A eso habría que sumarle los votos en el extranjero. Entonces, para eso se selecciona Mundo. Ahí hay un 97.57% de actas computadas en el universo total, ya contando los votos del extranjero. 36.84 para Carlos Mesa, 46.69 para Evo Morales. Es decir, que estaría alrededor de un punto 15 para alcanzar ese 10%. Voy a continuar con mi invitado, Luis Fernando Camacho, líder del Comité Cívico Pro Santa Cruz. Luis Fernando, aquí hay otro tema muy interesante, que es el de los cabildos. Está el paro indefinido en este momento, que es su primera instancia, su primera forma de hacer resistencia,
y de exigir una segunda vuelta. Pero está la figura del cabildo en la que se estaría convocando para, pues, de manera constitucional, decidir quién se queda en la silla. Explícanos un poco, y a la comunidad internacional, cómo es que funciona esto del cabildo y cómo está contemplado dentro de la Constitución. El cabildo es una institución que se encuentra contemplada dentro de la misma Constitución Política del Estado, en la cual es la expresión más clara y soberana del pueblo respecto a una determinación que puede tener un pueblo y definir en ella. Ese cabildo, la intención que tiene siempre es buscar la línea a definir, y en este caso la línea política en lo que fueron los cabildos. Nosotros el 4 de octubre tuvimos a los pies de nuestro Cristo Redentor también un cabildo en el cual estuvimos más del 52% de los cruceños en el cabildo, con más de 1,5 millones de personas, en el cual determinamos ir a las urnas, y en el cual también determinamos que en el caso de que haya un fraude electoral, porque sabíamos que podía darse esa situación, íbamos a ir a una resistencia civil al desconocimiento del presidente Morales de un cuarto inconstitucional y vulnerado mandato, y asimismo, obviamente íbamos a ir a lo que era el paro indefinido, que fue lo que pidió el pueblo. Ha ido a parar indefinidamente Santa Cruz, se ha replicado en realidad en los 9 departamentos de manifestaciones, cada departamento en función de sus posibilidades y condiciones se está manifestando, y lo que buscamos en el cabildo, y lo hemos retrasado en función del informe que puedan dar los organismos, y poder no solamente tener reflejada la verdad, sino la contundencia y legitimidad del voto boliviano. Vamos a poder ir a ese cabildo a definir no solamente el escenario de quién va a ser el próximo presidente, de que nosotros tenemos que hacerlo con una decisión popular, ya que el propio conteo de votos no lo han contemplado, el pueblo en las calles lo quiere hacer. En este sentido, también quiero plantearte una duda en la apreciación. Hoy ustedes, digo ustedes porque se han sumado en este documento que hace un momento Carlos Mesa publicaba en su propia cuenta en Twitter, ¿no?, en defensa de la democracia, alegan fraude por esta interrupción de 20 horas que cambia completamente la tendencia, favoreciendo entonces a Evo Morales. En fin, ese es el punto de partida. Alegan fraude. Si logran ustedes una segunda vuelta, ¿dejarían a un lado el fraude? Es decir, para ustedes, si no hay segunda vuelta, hay fraude. Si hay segunda vuelta, ¿ya no hay fraude? La primera condición de la segunda vuelta, que no estaba contemplada hasta el día de ayer, y el día de hoy lo hemos incorporado justamente no en el pedido, en la exigencia, es que esta segunda vuelta sea generada bajo otra cabeza institucional. ¿Qué quiere decir? Que se modifique lo que es la estructura del Tribunal Electoral. Hablamos de los vocales que son puestos en realidad por el partido de gobierno. Ese planteamiento ya lo habíamos hecho meses anterior porque no confiábamos en este órgano y en sus autoridades. Nos negaron esa posibilidad, sabíamos a lo que veníamos, pero decidimos democráticamente demostrar al mundo que no era un capricho, ni era una bravuconada del pueblo el querer pedir su renuncia. Hoy lo confirmamos no solamente por la suspensión del control de voto, sino también porque hoy día se pudo reflejar claramente cuál es la manipulación informática y cuál es la vulneración que hay en el voto boliviano. Por eso es que confiamos plenamente en que podemos ir a una segunda vuelta, porque si el pueblo se encargó en la primera vuelta, por el proceso eleccionario del 20 de octubre, en velar el voto del pueblo celosamente, se ha podido demostrar el fraude electoral, hemos podido tener el respaldo de los organismos internacionales en función de la verdad, de nuestra fe que hemos puesto en Dios. Lo único que esperamos es que se pueda dar. Pero lo que, mira, yo ayer se lo decía a Carlos Sánchez Berzaín, estuvo aquí en el programa, ¿no? Él planteaba un escenario en el que las cosas se van a quedar como están, en fin, catastrófico diría yo, pero con fundamento, porque lo hemos visto en otros países ocurrir, en Honduras, lo hemos visto ocurrir en Ecuador, lo hemos visto ocurrir en Venezuela, en fin, ¿no? E incluso con también una participación de la OEA, en el caso de Honduras, habló de la elección no en buenos términos, y finalmente, bueno, ahí está Juan Orlando Hernández. Pero yo le decía a Carlos Sánchez Berzaín ayer, bueno, ¿y qué pasa si la estrategia aquí es apretar, a ver hasta dónde se llega? Ya vieron hasta dónde se llega, el paro cívico, están los cabildos, etcétera, ya habló la OEA.
y dice, bueno, vamos a segunda vuelta. Y en la segunda les ganamos. Esa es la pregunta. ¿Cómo lograr, Luis Fernando, ir a una segunda vuelta en donde tengas las reales garantías de que no habrá manipulación, de que tendrás un órgano electoral plural, democrático, que no sea escogido a modo y a conveniencia? ¿Cómo van a lograr eso? Es decir, estás hablando de un paso, primero no se ha logrado, un paso muy difícil de dar. Ya viene la recomendación de la OEA, les da el espaldarazo. Bueno, vamos a suponer que se da la segunda vuelta, que dudo mucho que si se logra ese 10% de diferencia, Evo Morales suelte, prenda y diga, vamos a la segunda vuelta igual. Pero vamos a suponer que se logre, que vayan a una segunda vuelta. ¿Qué garantías les van a dar y quién les va a dar las garantías, Luis Fernando, de que no les van a volver a cometer un fraude que ustedes presuntamente denuncian ocurrió? Perfecto. Usted ha hecho un análisis claro de la realidad boliviana actualmente vivida, comparada con la realidad en Venezuela, en Nicaragua y en otros países que han pasado procesos similares al que está pasando el pueblo boliviano, y nosotros hemos asumido una diferencia con los otros pueblos o los otros países que han ido con ese mismo escenario. Y se lo voy a resumir desde el Cabildo. Cuando en el Cabildo se planteó vamos a las urnas, muchos de los bolivianos no estuvieron de acuerdo bajo el mismo análisis suyo. Unos decían voto en blanco. Nuestra Constitución no reconoce el voto en blanco para poder decir que más del 50 no hay elecciones. Le estábamos entregando las elecciones a Morales. Nosotros no somos un pueblo de guerra, somos un pueblo de paz. Nosotros no podíamos hablar de una guerra civil, pero sí teníamos una gran diferencia con la que fuimos en convicción a ese cabildo y con el mismo compromiso que hoy día tenemos reflejado en la primera vuelta. Si bien hay un fraude, tenemos organismos que nos están respaldando en función de la realidad, tenemos países que nos están respaldando, tenemos personas como usted, Fernando, que nos está apoyando en todo el mundo para que los bolivianos salgamos de esto. Y hay una diferencia, la fe en Dios que tenemos los bolivianos. Esa fe es lo que nos da la fortaleza de poder seguir adelante y saber que no existe nada por encima de la fe de los bolivianos. Y yo sé y estoy seguro, así como vimos a este primer proceso eleccionario y pudimos develar el fraude que existe y tenemos al mundo en los ojos de Bolivia y personas como usted, tenemos esa fe en Dios de que los bolivianos aquí en nuestro propio pueblo podemos ganarle democráticamente a Evo Morales. Si ahora se ha atrasado tanto el conteo de votos porque el fraude superó demasiado lo que era la realidad del voto boliviano. ¿Qué quiere decir? De que están buscando cómo acomodar el voto que fue totalmente inferior a lo que fue realmente la realidad boliviana. ¿Qué quiere decir? Que ganó Carlos Mesa por una diferencia grande y no han podido encajar bajo estos veedores internacionales la coherencia. Por eso es que ellos lo dicen. Si bien no tienen el acceso y piden auditoría, obviamente porque no lo van a poder tener. Con las pruebas que le hemos entregado ahora, acompañado de ese concepto, vamos a poder salir. Pues vamos a estar muy al pendiente, Luis Fernando, como lo estamos ahora. 97.58% de actas computadas, Carlos Mesa con 36.48%, Evo Morales con 46.69%, lo que le está dando una ventaja a Evo Morales en el resultado de Mundo, que son todos los votos, los de Bolivia y los del extranjero, son todos, le da una diferencia a favor de 9.85%. Le falta 0.15 para alcanzar ese 10%, que lo haría ganador de acuerdo a esto, en primera vuelta, ¿no? Vamos a ver si mañana esto se mueve. El día de hoy quiero decirles también y compartir, bueno, ahora se lo digo, déjeme despedir a Luis Fernando, perdón. Luis Fernando, gracias. Estamos al pendiente, Luis Fernando, y en comunicación durante la semana, de acuerdo a cómo se vayan desarrollando las cosas. Eres muy amable. Gracias, Fernando. Bendiciones. Gracias a ti. Luis Fernando Camacho es líder del Comité Cívico Pro Santa Cruz, en vivo desde esa ciudad, desde Santa Cruz. Espérenme un momento, quiero comentarle, porque esto es muy interesante. No sé si ocurrió también en Bolivia, si ocurrió en el exterior, en todos lados o no.
Durante el día de hoy un servidor está haciendo su tarea, está estudiando, está monitoreando, y en varias ocasiones durante la tarde intenté ingresar a la página del órgano electoral plurinacional. En un lapso de 3 horas no pude ingresar. Me aparecía un error. Y la explicación que me daba ese error, el número de error, era que era un sistema de protección para evitar cualquier intervención o hackeo. Durante 3 horas no pude entrar y no pude consultar. Ahora lo puedo hacer y es el resultado que le acabo de dar. Pero quería que lo tomara en cuenta porque sé de otros compañeros periodistas en otras latitudes que les pasó lo mismo. Durante varias horas no pudimos ingresar para verificar el avance de las actas computadas ni los porcentajes. Eso es lo que hay ahora. Estamos monitoreando y estamos hablando del 97.59 de las actas escrutadas. Voy a hacer una pausa, voy a regresar, continuamos con este tema. Voy a hablar con Jorge Tuto Quiroga, el expresidente de Bolivia, me acompaña desde La Paz. Y ahí está en pantalla. Ya vengo con él. En redes sociales estoy a sus órdenes siempre. En Twitter, @soyfdelrincón. Hay muchísima participación de bolivianos alrededor del mundo. Gracias, @soyfdelrincón. Ahí en Twitter los leo. En Instagram, F del Rincón. F del Rincón en Instagram, ahí lo veo. Gracias. Le doy la bienvenida a Jorge Tuto Quiroga, expresidente de Bolivia. Me acompaña en vivo desde La Paz. Presidente Quiroga, gracias por estar aquí. Buenas noches. Fernando, buenas noches. Un gusto como siempre. Un gusto, claro que sí, recibirlo aquí en este momento de tensión en Bolivia. Hay un pequeño retraso en la comunicación, nada más para que lo sepa nuestra audiencia. Son los segunditos entre que me escucha el presidente Quiroga y lo escucho yo a él. Así que voy a alargarme para darle la primera pregunta que quiero hacer, que me parece muy interesante. Es, por supuesto, con respecto a lo que ha dicho la OEA, de recomendar o convocar a una segunda vuelta como mejor opción. Pero yo le pregunto, cuando se ha dicho desde la OEA que se encontraron principios electorales vulnerados, distintas irregularidades como la cadena de custodia del material electoral que no se implementó de manera homogénea, que además el almacenamiento no contó con la custodia pertinente. Yo le pregunto, presidente Quiroga, oiga, ¿esto no es suficiente como para no pensar en una segunda vuelta, sino pensar en hacer unas nuevas elecciones? A ver, primero, Fernando, la OEA ha sido clara de que ha habido uso y abuso de recursos del Estado, no hay confiabilidad, se han violado todos los procedimientos que deberían inspirar confianza y ha pedido una segunda vuelta muy claramente. Ha dicho en lenguaje diplomático que ha habido un cambio inexplicable de tendencia en el cómputo electoral. Eso significa fraude, en simple y claro y raspado, significa fraude. Y el fraude es estructural acá, Fernando, porque como bien sabes, Evo Morales está violando la Constitución peor que Ortega en Nicaragua y intentando robarse la presidencia peor que Maduro el año pasado. ¿Por qué? Porque Evo Morales pidió que votemos la Constitución, la hemos votado 2 veces con un límite a la reelección, 2 veces observada por la OEA, y él en 2016 dijo que si ganaba el no, como prevaleció, tenía que irse callado a su casa y no podía hacer golpe. Confesión de parte, relevo de prueba, está haciendo ahora un golpe, porque en Nicaragua aprendimos que el que viola la Constitución para quedarse, después mata en las calles de Managua para perpetuarse, y no queremos llegar a ese extremo. Y el robo de la presidencia que está en curso es peor que el de Maduro, porque claramente hay el fraude que ha señalado la OEA, y yo entiendo la preocupación que tú señalas. ¿Cómo seguir peleando? Créeme, Fernando, que el fraude ha sido lo más grande que puede haber, la visibilidad ha sido la más baja hasta después de la elección y la indignación popular no era del nivel que es hoy. Te garantizo, y Evo Morales lo sabe, que una segunda vuelta su votación, con fraude incluido, caería. Habría mucha visibilidad, muchos observadores, y ya no habría 8 candidatos, uno solo, que encarna la lucha por la democracia, que es Carlos Mesa, quien barrería a Evo Morales en una segunda vuelta. Lo sabe el gobierno y por eso quiere robársela ahora, con ese fraude monumental que está en curso, que todo el mundo está repudiando. OEA, que está repudiando la Iglesia, la sociedad civil organizada y varios países. Evo Morales ya violó la Constitución, nos robó el resultado del referéndum 21F y ahora se quiere robar la presidencia.
Qué triste, porque está dañando terriblemente la imagen que falsamente había cultivado, pero que lo había hecho, y ahora el mundo sabe que pertenece al club de los socios listos delincuenciales Maduro, Ortega y los cuasi nonagenarios castristas en la isla de Cuba. Tengo que marcar la primera pausa, pero voy a dejar una pregunta en la mesa y voy a insistir, expresidente Quiroga, con todo lo que usted ya me ha dicho. Hemos hecho el recuento durante el programa, usted lo acaba de resumir de una forma muy clara, ¿no? Todas estas irregularidades, observaciones por parte de la OEA, el 21F, en fin, hay muchas cosas por las cuales se llegó a un punto en el que ya había una gran cuestionante sobre si Evo Morales debía o no participar. Por lo pronto el soberano había dicho que no. Le suma todo esto que aquí, en una segunda vuelta, se estaría conformando la oposición con la figura presidencial y vicepresidencial. Pero en el legislativo ya hubo elecciones. En el legislativo ya hubo elecciones con este mismo presunto fraude. Y por eso le insisto, ¿por qué conformarse con la exigencia de una segunda vuelta? Y no con una nueva elección en donde el legislativo también sea elegido de manera transparente y que no después los mete en problemas con una mayoría en el legislativo del partido oficialista. Se lo pregunto, lo dejo ahí y regreso con el expresidente de Bolivia, Jorge Tuto Quiroga, que me acompaña en vivo desde La Paz. Ya veremos. Le tengo actualización de la página del órgano electoral plurinacional en Bolivia. Esto es Mundo. Le repito, lo que le voy a dar es el resultado Mundo, es decir, el voto en el extranjero está incluido también. Ya hay 97.62% de actas computadas. Ahí está en pantalla. Gracias, Luis Carlos. Para Carlos Mesa, 36.83%. Y para Evo Morales, 46.7%. ¿Esto qué quiere decir? Que lleva una diferencia a favor, según el órgano electoral, de 9.87 Evo Morales. Lo que quiere decir que le faltaría un punto 13 para que el órgano electoral plurinacional eliminara una segunda vuelta, de acuerdo a su conteo. Es lo que le tengo en los números, ¿no? Voy de regreso con Jorge Tuto Quiroga, el expresidente de Bolivia, que me acompaña desde La Paz. Le decía, expresidente, aquí ya también hubo un tema legislativo en donde hay un importante balance de poderes, por supuesto, que estarían siendo elegidos dentro de lo que denuncian como oposición como un fraude. Entonces, ¿por qué conformarse con una segunda vuelta y no exigir una nueva elección? Tienes razón, Fernando, pero entendamos que eso solo sería posible siguiendo con el camino de violar la Constitución una y otra vez. Evo Morales es inconstitucional. Ahora está haciendo un fraude gigantesco para robarse la presidencia. Lo que dices sería prorrogar el mandato de Morales varios meses, volver a abrir el padrón, la inscripción, volver a hacer todo, y Evo Morales estaría feliz. Evo Morales tiene que irse a su casa en enero. Entiendo las dificultades de gobernabilidad parlamentaria, pero te quiero decir, Fernando, que hay mucha gente que está en el gobierno, que está en el Congreso, que está en la justicia, que está esclavizada por un gobierno autoritario y que a ellos también hay que liberarnos. Por eso la comunidad internacional debe entender, y mañana en la OEA, por favor, que el pedido concreto es segunda vuelta. En segunda vuelta te garantizo, con la mayor visibilidad, no van a poder hacer el mismo fraude. Se va a concentrar el voto en Carlos Mesa, salvamos la democracia de Bolivia. Y pido a los cancilleres, a los embajadores que van a estar en las discusiones, envíen una comisión de urgencia. Si no quieren que vengan solo Colombia, Brasil, que vengan México, Uruguay, para que junto con el trabajo técnico de la misión verifiquen lo que ha sido el fraude. Aquí, Fernando, para que el mundo entienda, porque debe estar confundido entre los conteos, hubo 3 conteos rápidos del gobierno, de universidades y de la OEA, que daban una brecha entre 4,5 a 5%. Menos de 10, segunda vuelta automáticamente. En la transmisión de actas rápidas daba segunda vuelta hasta que le interrumpieron y después apareció con los montos diferentes o el cómputo diferente. Ahora están cargando actas donde cada vez cargan actas donde Evo Morales le gana a Mesa 6-4, 7-3, 8-2, 9-1. Es burdo lo que están haciendo. La OEA lo ha dicho taxativamente. ¿Qué pedimos? Salvemos la democracia. Se salva con segunda vuelta, Fernando. Ya no tenemos tiempo del camino ideal. El camino ideal
es que se evite que se viole la Constitución. ¿Cómo? Mi segundo pedido, si van a enviar cancilleres, también que otros países se plieguen a la maravillosa opinión consultiva que ha elevado Iván Duque, el gran presidente de Colombia, que ha hecho una opinión consultiva que va a hacer historia, Fernando. Ha consultado a la Corte si la reelección es un derecho humano, si ser tirano es o no un derecho humano. Eso va a ser un gran mensaje para lo que ha pasado en Honduras, en Nicaragua, en Bolivia, porque es contradictorio que todos los países signatarios de esta Convención de Derechos Humanos tengamos la contradicción que en Bolivia, que en Honduras y Nicaragua pretenden que ser tirano es un derecho humano y la reelección perpetua es hasta que se vayan al cementerio, y que países como Colombia, como Ecuador, como Perú han eliminado o restringido la reelección, y todos somos países de la Convención de Derechos Humanos. Esos son los dos temas estructurales que pido a la comunidad internacional que comprenda, y a los cancilleres que tienen el prurito, o los diplomáticos, de decir no es bueno que yo tome esta agresión contra Bolivia, de exigir segunda vuelta porque mañana me pueden hacer injerencia a mí. Ningún país en la historia de la humanidad tiene un candidato buscando cuarto mandato, violando la Constitución 2 veces votada, haciendo un fraude monumental para robarse la presidencia. No va a haber precedente, no se va a replicar. Bueno. Tomen posición por la democracia de Bolivia, porque estamos inmersos en esta lucha hemisférica, como tú sabes, Cuba, Nicaragua, Venezuela y Bolivia. Sí, le voy a decir, bueno, eso porque ya no está Fidel Castro y ya no está Hugo Chávez, porque si no, sí habría más que Evo Morales. Oiga, expresidente Quiroga, me tengo que ir, le agradezco. Mañana a ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver si avanza esto y si se ven más claras las cosas. Fernando, no. Por lo pronto, hay fragilidad tremenda. Muy breve, por favor, presidente. Gracias, Fernando. El fraude se va a consumar. Yo llamo a que nos ayuden a defender la democracia. El gran cantante Carlos Rivera, mexicano, dice de esos tiranos que están enfermos y hace un clamor por la libertad y dice que luchemos. En Bolivia vamos a luchar, vamos a seguir en Venezuela, Nicaragua, Cuba, y como dice Carlos Rivera, vamos a ver la caída de su historia y el camino a su final de estos tiranos, y en Bolivia vamos a seguir hasta verlo en estas semanas. Gracias, presidente Jorge Tuto Quiroga, expresidente de Bolivia en vivo desde La Paz. Pausa, regreso. Soy Fernando del Rincón, como siempre le digo, si no lo vio en conclusiones, no lo vio. Si usted me permite, nos vemos mañana o nos vemos en redes sociales. En Twitter, @soy F del Rincón. En Instagram, F del Rincón. Si no lo veo ahí, lo veo mañana. Pásala bien.